Hey, hey, hey. Bienvenidos al NC Show, Donde hablamos de anime, series. o cualquier cosa que se nos ocurra. Mi nombre es Cherry D. Queen. Y yo soy Nat Lazuli. Interrumpimos la programación habitual de reviews esta vez. Básicamente, hoy vamos a hablar sobre lo que son los fandoms y lo que es ser parte de un fandom hoy en día y un poco las problemáticas que se viven integrando los fandoms. Algo así, Nat. Bueno, justamente como dice Cherry, nosotras vamos a hablar un poco. Este programa va a ser como más tranquilo, relajado, simplemente enumerando las cosas que hacen a los fandoms, qué pasa en los fandoms y qué problemáticas existen dentro de los fandoms y los fans. Ujú. Para nosotras, que hemos sido parte de fandoms por bastante tiempo, podemos Sí. notar que hay un cambio significativo en cómo se manejan estas comunidades, sobre todo en lo que es online, porque claramente la manera de conectar con otros fanáticos es a través de redes sociales Ujú. y nos damos cuenta de que ser parte de un fandom hoy en día y por ahí ser parte de un fandom hace 8 años atrás es bastante diferente. Es que no existían las redes sociales como existen ahora, no eran tan grandes. Demos un ejemplo: YouTube, Twitter. O sea, pero ya Instagram. existían. Cuando ya Sí, éramos sí, pero parte no eran tan de grandes. fandoms, yo, por ejemplo, conectaba con la gente de diferentes lugares claramente que no conocía, a través de Facebook en su momento, que creo que era la que usábamos Claro, todos. iba a decir, era lo que iba a decir, no me dejaste terminar. Bueno, perdón, tengo la mala costumbre de interrumpirte. Sí, hace 8 años. No, porque todo el en mundo realidad usaba Facebook. yo... ¿Querés que te pegue una piña? Perdón. Perdón. Te dejo hablar, Ok. te dejo hablar. ¿Puedo hablar o vas a seguir? Te dejo hablar. Ok. Entonces, hace 10 años lo normal sí era Facebook, era como la red social más grande, y quizás YouTube recién se estaba terminando de formar, Twitter lo mismo. Entonces es como que todo el tumulto de fans se empezaron a unir por Facebook, que incluso antes de que existiera Facebook, los fandoms existían e interactuaban en foros. Es como que a lo largo del tiempo, o sea, vamos a ser sinceros, desde que existe la media, existen los fans como tal, los fandoms siempre han existido, solo que con la llegada de las redes sociales se ha hecho como mucho más viral, mucho más grande, que está buenísimo, pero también dio lugar a que se dejara ver otra parte que no está tan buena de los fandoms. Pero bueno, vamos a empezar hablando sobre qué es un fandom. ¿Y qué es un fandom? ¿Qué es un fandom? Bueno, según la definición exacta, fandom es un término de origen anglófono, o sea, inglés, procedente de la contracción de la expresión inglesa fan kingdom, que se refiere al conjunto de aficionados de algún pasatiempo, persona o fenómeno en particular. Un término equivalente en español es fanaticada o afición. Entonces, el fandom son el conjunto de fans hacia cualquier cosa visual o no visual, o sea, cualquier contenido multimedia. Bueno, no necesariamente multimedia. Pueden ser fanáticos de un libro, por ejemplo. Bueno, me quise referir a todo. Contenido ficcional. Claro, todo lo que sea ficción. Bueno, no necesariamente. También puede ser un fandom de... eso ya no sé si es un fandom, pero... No sé, gente que es fanática de una banda. No sé si se la llama así. Sí. Fandom también. Sí. Entonces, fandom. no necesariamente tiene que ser ficción. Como dije antes, puede ser una banda, puede ser muchas cosas. Es básicamente un conjunto de personas que es fanática de algo
que se juntan de alguna manera, en este caso online, que es la que conocemos hoy en día, para hablar, discutir, crear contenido relacionado. Eso sería básicamente lo que es ser parte de un fandom, ¿no? Que era lo siguiente que íbamos a explicar, ¿no? Cuando uno es parte de un fandom, la idea es encontrarse con gente que le gusta lo mismo que a uno, compartir ideas, lo que se suele en Twitter se hace mucho fanworks, son trabajos que puede ser... No solo en Twitter, en todo tipo de red social. Por ahí yo porque estoy acostumbrada a Twitter, a Tumblr antes. No, antes de Twitter. No, obvio. Tumblr. Que los fanworks vienen de la época desde que se crearon los fandoms hace ya 30 años más o menos, aproximadamente, incluso más, 40 años, que este contenido empezó a ser contenido de fanart, contenido de fanfiction, contenido de cosplay, contenido de un montón de cosas, merchandising, un montón de cosas que se empezaron a agarrar a estas figuras, series, películas, libros, fenómenos, como dice la definición. Bueno, básicamente eso sería ser parte del fandom, ¿no? Contribuir al fandom con alguna cosa. No necesariamente. O simplemente hablar con gente que le gusta lo que te gusta a vos. Claro. Y interactuar o leer o disfrutar de las cosas que hacen los demás. Y bueno, normalmente... Así como viene siendo la cuestión, uno diría, y todo pinta re bueno esto. Pinta re piola. Pero como cualquier cosa que toca el ser humano lo tiene que arruinar. Para sacarle Se puso schopenhaueriana la piba. Cherry tiene razón, lamentablemente... Aunque nosotros digamos todas estas cosas buenas que tienen los fandoms, de cómo se crean y las cosas que producen, lamentablemente la mayoría de la gente conoce los fandoms como todo el mundo conoce las cosas, por las cosas malas que tiene. Casi que tiene mala fama hoy en día decir, ay, soy parte de tal fandom. ¡Oh, tal fandom! Totalmente. ¿Cómo pudiste sobrevivir a tal fandom? Y no te habrá pasado algo, no sé qué. Debes ser vos. Debes ser una persona terrible si te gusta eso. Y empezamos a tener este tipo de experiencias. Exactamente. ¿Por qué los fandoms tienen tanta mala fama? Bueno, como cualquier agrupación de gente, hay gente de mierda. Gente mala onda, gente tóxica que hace que la experiencia de los demás sea mala. El encontrarte con estas personas tóxicas que llegaron al fandom, a ver, porque obviamente son fans del fenómeno en específico, no importa cuál, en efecto son fans, pero sus maneras de interactuar con las personas hacen que el tiempo sea malo para el resto. Entonces, ¿qué hacen? Porque las malas personas se juntan, igual que las buenas personas se juntan, las malas se juntan y empieza a haber un grado de toxicidad en los fandoms que no está bueno, a un punto que les crean... les crean como una... Ay, no sé hablar. Les crean como un mal nombre al ser parte, ¿no? Eso, y es como claro. Este grupo de personas que por ahí son gente con mala leche o que tienen un par de cables cruzados, no suelen ser un gran número del fandom, ¿no? No. Suelen ser grupos pequeños que hacen mucho ruido y por ahí el nombre de tal fandom termina siendo arruinado, entre comillas, porque nada, como he dicho en otras ocasiones en la vida, siempre lo malo es lo que más destaca y lo que más prensa tiene. Entonces es mucho más fácil enterarse de una noticia con una connotación negativa y como asociar y generalizar ese fenómeno a todo un grupo de personas, a todo el fandom en este caso, ¿no? Y cuando en realidad por ahí son grupitos pequeños que hacen este tipo de cosas. El problema de los fandoms también es que suelen ser contenidos como muy abiertos en edad. Tenés una gama muy amplia de edades y eso lleva a los problemas, porque no es lo mismo que sea un grupo de personas adolescentes contra una
personas adultas. Entonces ahí se empiezan a generar los problemas. Por eso hoy en día normalmente los que son adultos dentro de los fandoms intentan no meterse ya tanto con las personas no adultas. Claro. Y al revés lo mismo, los adolescentes normalmente no quieren juntarse con personas adultas porque puede haber toxicidad de los dos lados y se puede armar tipo un problemón enorme para todo el mundo y que termine todo mal para el fandom o que la gente misma del fandom termine perdiendo interés en el contenido y en el fenómeno al que son fans justamente por estas cosas que les dan una mala fama. Sí, no, y además también, obviamente, los adultos tienen diferentes maneras de disfrutar sobre el fandom que por ahí no tienen nada que ver con un adolescente o con niños. Que hoy en día, uno como adulto le puede gustar un programa para chicos, o por lo menos que fue creado con una intención de que lo miren niños, y bueno, por ahí gente adulta también se mete a ese tipo de fandom y obviamente interactuar con gente de edades tan dispares va a generar ciertas discrepancias, ¿no? Totalmente. Especialmente, cuando justamente nos referimos a este tipo de cosas que son quizás dedicadas a los niños, por ejemplo, muchos libros conocidos, por ejemplo el fandom de Harry Potter, series de dibujos animados conocidas, Steven Universe es otro caso que tiene, pero en su momento cuando todavía salía la historia tenía un fandom con muchas diferencias de edades y era bastante tóxica la cosa. En Harry Potter pasaba exactamente lo mismo. Igual yo creo que hoy en día, perdón que te interrumpa, yo creo que hoy en día Harry Potter, por lo menos la mayoría de los niños que les gustaba Harry Potter hoy en día ya son adultos y como que no hay tanto problemática. Obvio. Por ahí en su momento es que hoy en día el fandom ya está morido. No te creas, cosas. No te creas, porque yo sé que hay comunidades activas de Harry Potter. Ya sé. Pero digo morido, yo me refiero morido a lo que era cuando salían las películas todavía. Cuando salían las películas todavía era uno de los fandoms más grandes que había en el mundo. Y el hecho de que había gente que creció leyendo los libros y veía las últimas películas que quizás ya eran adultos y otros que estaban recién viendo las películas en adolescentes, ahí empezaba el problema. A eso es lo que me refiero. No digo que Harry Potter esté morido. Obviamente, Harry Potter nunca va a morir. Es como Dragon Ball, es inmatable. Me encanta. Bueno, ahí más o menos hicimos como todo un resumen de todo lo que tiene que ver con los fandoms y todas estas actitudes a que llamamos a maneras de ser fanáticos tóxicos, por ejemplo. Decimos todo el tiempo tóxicos o problemáticos, personas problemáticas. Y en realidad yo creo que la manera en la que este tipo de personas actúan es extremista. Igual, acá un pequeño paréntesis mío. Yo creo que hoy en día estamos en una época donde las sociedades se expresan también bastante en extremos, como que suelen tener muchos extremismos, no necesariamente tiene que ver con los fandoms en sí, es un tema social que estamos viviendo a nivel mundial, pero bueno, el fandom es una parte, es la verdad, o sea, esto no solamente se aplica... loco, Cherry se puso filosófica. Yo soy una persona bastante filosófica de entrada, así que, pero bueno, el fandom es una parte de la sociedad como, no sé, este mismo tipo de extremismos también pasan por cuestiones políticas y sociales. Entonces, bueno, es como no nos metamos en eso, vamos a pero no digo de meterme en eso, pero como decir que hay una tendencia al extremismo como una actitud del ser humano, que no es una cuestión solamente aplicada a los fandoms, ¿no? Sino como un carácter nuevo que estamos teniendo y por ahí tendríamos que ponernos a pensar un poco por qué no, y se las tiro ahí, se las dejo pensando, pero bueno, a los que nos atiene, que serían los fandoms, ¿qué es lo que sería un fan tóxico extremista? A ver, danos ejemplos. El fandom tóxico, el fan tóxico y el fan sería como común. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente que el fan tóxico tiene actitudes problemáticas que pueden venir desde muchas formas, ¿no? Puede ser que sea mala onda con la gente del fandom, puede ser que insulte a la gente porque no piensan igual que él. Acá empieza como la problemática de las diferencias de ver las cosas en el fandom. Hay muchos fans que
nada, esto nos abre el camino a hablar sobre el canon. El canon del fenómeno en tal. Vamos a poner acá en ejemplo, para hablar como más focalizado, hablemos de, por ejemplo, un libro. Yo soy parte del fandom de un libro y me encuentro con un fan tóxico que puede venir de la mano de no piensa como yo en cuanto a la interpretación de los personajes. Nosotros tenemos el canon, que sabemos que el canon sería lo que sucede dentro de los fandoms. Lo que sucede en la pieza de ficción, bueno, o lo que es si no es ficción, si es una cuestión real, por ejemplo, si es de una banda, el hecho factual de que uno de los integrantes mide 1,85 m, ponele, y ese es el hecho. Claro, es un factor real. Y cuando es ficción es lo que está escrito en la pieza original. O se anima, o sea, lo que sea. Claro, es la historia real de la pieza original. No hay otra manera, es eso. Y nadie lo pelea en sí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los fans empiezan a hacer teorías o a determinar que ciertos personajes o ciertas historias tienen quizás un por detrás que no está puesto dentro de la historia, acá empiezan los problemas, porque el fan tóxico aparece y te dice, yo no estoy de acuerdo con vos, pero no te dice, yo no estoy de acuerdo con vos y está todo bien. Se enoja, totalmente desvaloriza tu opinión. Y acá es la diferencia de tener en cuenta que los fans normalmente suelen tener en cuenta el canon, pero al mismo tiempo pueden tener otras maneras de ver el canon, pero le siguen teniendo respeto al canon. Esto es lo importante. ¿Qué es lo que define a un buen fan o a un fan tóxico? Poder decir, a mí me gusta esto, interpretar esto, pero yo respeto lo canon. Y el fan tóxico de decir, yo esto es lo canon y como no me gusta, no lo respeto. Y lo que yo pienso, así debería ser. O sea, no necesariamente. Y peleárselo todo el mundo. Porque ahí lo que vos decías es como, bueno, a mí lo canon no me gusta y voy a imponer mi opinión, que es la única y verdadera, ponele. Y puede ser, si no, al revés. Sí. Por ahí es el fan tóxico que es como, no, lo canon es la verdad y vos no podés venir y mostrar o plantear estas interpretaciones. Y es como, justamente los fanáticos son creadores de contenido a veces, o de ciertas ideas, de ciertos análisis de personajes, o crean sus propias historias alternativas. Y nada, y ahí ya se mete la interpretación y la subjetividad de cada persona, ¿no? Y bueno, justamente cuando entran estos factores en juego, la gente que es como mucho más rígida, ahí ya es donde empieza a haber este tipo de peleas o problemas o discusiones, ¿no? ¿Dónde se ve más esto? En los ships. Sí, totalmente. ¿Qué es un ship? ¿Qué es un ship? Un ship es un barco. No, mentira. No, ¿qué son los ships? Básicamente es, por ejemplo, una pareja, qué sé yo, en una película o en un libro o en una serie o lo que sea, o por ahí la pareja que yo me imagino que hay en una banda, porque pasan esas cosas también. O sea, hay gente que también lo ve en la vida real, y tiene su imaginación y su mambo, ¿no? Claro, la definición de shipping, barco. O ship, no barco, basta. Que ship viene de la palabra del término relationship. ¡Basta! Del término relationship, o sea, relación en inglés. Entonces viene de ahí, de esa abreviación, pequeña sílaba. Claro, esa pequeña sílaba al final, relationship, ship. Y bueno, se hacen jodas obviamente porque ship es barco en inglés, pero bueno, Cherry ya se encargó de hacer la joda como 5 veces. ¡Che! ¡Pará! ¡Calmate! ¿Cuál es el problema con el shipping? Bueno, volvemos a lo mismo. El canon versus lo que sería el headcanon, que ahora vamos a explicar. Como habría que explicar también un poquito eso del fanon y el headcanon antes de avanzar, ¿no? Sí, bueno, voy a... Saca las definiciones ahí en la enciclopedia. ¿Qué es el fanon? El fanon suele ser la manera en cual el fandom ve un detalle, algo determinado, como por ejemplo... Yo veo el personaje de tal historia de esta manera. Respeto el canon, lo entiendo, lo tengo en la cabeza, pero quizás
este detalle todo el fandom lo toma así. Vamos a poner un ejemplo bobo. En el fandom de Sherlock, para los que han visto la serie de Sherlock de BBC, el fandom al personaje de John Watson a veces lo dibujaban o lo describían en broma como si fuese un erizo, por el hecho de que tenía pelo medio blanco rubiecito y la manera en la cual actuaba y qué sé yo, bla, bla, bla. Todo el fandom lo tomó como, bueno, si fuese un animalito, es un erizo. No tiene nada que ver, no rompe el canon, ¿entendés? O sea, es tipo, como que es John simplemente... Watson no es un erizo. Claro, es solo una manera de interpretarlo y no veías quizás a otras personas diciendo, bueno, si yo tuviese que interpretar a John Watson como un animalito, no lo veo como un erizo, lo veo como, no sé, una trucha. No. Y de esto sale el headcanon, que es como una subrama del fanon, que es directamente lo que cree una persona sobre lo que es fan. O sea, de nuevo, yo es podría su interpretación agarrar el sería. Claro, yo podría agarrar el personaje de John Watson y ver que es rubio, por ejemplo, y decir, bueno, pero para mí mi headcanon es que en realidad tiene el pelo teñido. Y es simplemente algo inofensivo que cree el fan, que es como su visión. Y así hay muchas personas que ven a sus personajes quizás de tez de piel más oscura o de otro color de ojos o incluso de una etnia distinta porque o le gusta o porque quiere sentirse representado o hay un montón de razones por las cuales. Pero bueno, es como algo que creen ellos y no a nivel Claro, fandom. a nivel fandom sería fanon. Esa es la diferencia. Y canon sería la historia original. Entonces tenés canon, que es la historia original, así como es, o lo que es real sería. Pues tenés fanon, que es lo que cree el fandom como un consenso general. Y headcanon es tu interpretación personal, ¿no? Uh-huh. Lo que hay que entender es que el material original no se va a poder cambiar. Hay que como respetar esa idea. Eso no quiere decir que vos como fanático o el fandom en sí no pueda tener su propia interpretación de cierta idea. Todas las posiciones estas son válidas y no hay necesidad nada de confrontar una idea contra la otra, sino bueno, simplemente todo esto puede coexistir en paz dentro de la comunidad o el fandom, ¿no? Exactamente. También con esto de, por ejemplo, lo que habías dicho de la gente que por ahí ve a cierto personaje de una etnia diferente y no sé, a veces hay casos donde como que te imponen que en realidad su visión es que en realidad este personaje tiene esta etnia y punto, ¿viste? ¿Qué ha pasado, no? Claro, ahí empieza a verse la toxicidad, porque este es el tema, ¿no? Como que existen estos factores, pero no pueden vivir en armonía, porque siempre va a haber alguien que te vaya a recalcar que estás mal, o sea, para un lado o para el otro. Que vos cambies el canon, hay mucha gente que le molesta y te va a pelear a muerte que el canon no puede ser tocado. Y la gente que vos quizás tenés un headcanon determinado, pero no es lo suficientemente como, no sé, no les gusta a ellos. Es como que te quedaste un paso atrás. Entonces van en contra, tuyo también. Entonces es como que esta toxicidad alrededor es como que... Es ser extremista tener al un pedo, headcanon. básicamente. Claro. ¿Cuántos casos hay de personas que son totalmente inaccesibles con cualquier cosa que no sea canon y se encuentran con alguien que quizás le gusta algo que no es necesariamente canon y no está haciendo quilombo por eso, simplemente le gusta? Viene esta persona y le dice, no, pero vos estás loco, vos tenés un problema porque te gusta esto. Esto no es así. Y después tenés el otro extremo que te imponen su propio headcanon. Este es el problema. Vos tenés el headcanon, por ejemplo, de que John Watson se tenía el pelo, que no pasa nada. Pero viene una persona que te dice, no, John Watson es, no sé, es africano o asiático. O asiático, o sea, una etnia completamente distinta al canon y es la realidad. Es así. Y si vos no reconoces esto, sos un racista. Tipo, y ahí empieza el problema. O sea, hay un montón de factores que están mal desde el vamos. Pero estas cosas, les juro que pasan online, ¿no? Especialmente de este lado occidental, ¿no? Como que del lado oriental estos problemas tanto no existen y tienen como una cohesión mucho más tranquila de, bueno, si a vos te gusta esto, te gusta el otro, no se meten en la vida de los demás tanto como lo hace Occidente. Claro. Hey,
No te pierdas de la segunda parte de este video análisis sobre los fandoms. Explicaremos sobre los ships, la pureza tóxica y mucho más. Donde hablamos de anime, series o cualquier cosa que se nos ocurra.